Primera llamada, primera. Muy bien, pues antes de iniciar esta ceremonia, se les recuerda que la salida de emergencia se encuentra a un costado del auditorio y se les pide que pongan sus dispositivos de comunicación en modo silencio. Eh, Dicho lo anterior, bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, les damos una cordial bienvenida a esta ceremonia de cambio de mesa directiva, tanto a quienes nos acompañan de manera presencial como a quienes están conectados y conectadas a las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Bioquímica mediante Facebook Live. Agradecemos muy especialmente al doctor Luis Tovar y Romo, director del instituto, por facilitarnos el uso de este espacio y por el valioso apoyo que hizo posible la transmisión en vivo de este evento. Y a continuación me complace presentar a la doctora Lourdes Girard Cuesi, secretaria tesorera de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, quien nos compartirá el informe financiero del bienio. Gracias, doctora. ¿Ya? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta ceremonia del cambio de mesa directiva de nuestra sociedad. Y bueno, pues yo como secretaria tesorera saliente, pues fui la responsable, tuve la enorme responsabilidad de cuidar y de velar por los dineros de nuestra sociedad. Obviamente tuve mucha ayuda para ello y pues preparé un pequeño informe para que ustedes vean cómo están las finanzas de la sociedad. Bien, sin más, ¡ay, no cambia! No cambia. Acá, acá. Ya cambió. Ok, pues muy brevemente les recuerdo que la sociedad maneja varias cuentas. La primera, ay, madre mía, ya. Tenemos una cuenta principal, que es la cuenta madre, digamos, por así decirlo. Se tienen 9 cuentas, que son las cuentas asignadas a las ramas. Cada una de las ramas durante sus congresos cada organizador maneja estas cuentas y se mantienen con un saldo mínimo de 15,000 pesos. Y también existe una cuenta que le llamamos cuenta mancomunada con CONACYT, hoy la Secretaría, y aquí se han manejado recursos de los proyectos que ha apoyado CONACYT, y últimamente y durante el tiempo que yo fui secretaria tesorera, se utilizó para manejar los recursos que nos dio CONACYT en el proyecto 21-24, que más adelante daré algunos detalles específicos de este proyecto. Bien, brevemente les quiero compartir cómo están las finanzas de las ramas y recordarles que en este momento las ramas están organizando sus proyectos, sus congresos que se llevan a cabo cada 2 años. Entonces, ¿cómo se manejan las finanzas de las ramas, no? Como pueden ver, aquí están las 9 ramas y las 9 cuentas, y para que los organizadores tengan cómo iniciar los preparativos y cómo hacer algunos contratos ya con los proveedores que les van a utilizar durante el congreso, la sociedad les hace un préstamo de 50,000 pesos como apoyo para que ellos empiecen. Es un préstamo. Ese préstamo tiene que ser devuelto al final del congreso. Y bueno, pues como pueden ver, durante los congresos del 2023, todas las ramas, con excepción de la rama de proteínas, regresaron el dinero a la sociedad, regresaron los 50,000 pesos.
En esa ocasión, la rama de hongos se le prestaron 60,000 y fueron reintegrados a la sociedad. Cada rama, pues se espera que tenga excedentes del Congreso, ¿no? Estos excedentes del Congreso son muy importantes, ya que por una parte, pues alimentan a los recursos de la sociedad y por otra parte, la mitad de estos recursos se les da a las ramas para la organización de su siguiente Congreso. Entonces, como pueden ver aquí, este es el excedente del 100% de los congresos de las ramas del 2023. Y aquí ustedes pueden ver que hay una parte que dice virus y zinc. En esta ocasión, como la rama de virus no ha estado organizando ya congresos, le pidieron a la mesa directiva si podían utilizar una cuenta de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, con el detalle de que todo el excedente se quedaba para la sociedad. Entonces, pues esto se quedó en la sociedad, ¿no? Posteriormente, ahorita, como les decía, está la organización de los congresos de este año y entonces se les hizo el depósito del excedente a estas ramas y se les dio el préstamo de 50,000 pesos, con excepción de la rama de proteínas, que no lo solicitaron. A lo mejor porque no regresaron el dinero, pero no lo solicitaron. Entonces, en términos globales, el saldo actual que hay en las cuentas de las ramas es de 3,988,262.37. Este dinero es para la organización de los congresos, menos de este saldo total que les acabo de mencionar. Estos 485,000 pesos pertenecen a la SMB, que incluyen los 15,000 pesos con los que se tiene que mantener la cuenta como saldo mínimo y los 50,000 pesos que se les prestaron. Entonces, bueno, pues parece que ahí la llevan los organizadores de los congresos y pues les deseamos mucha suerte y que puedan tener muchos apoyos, ¿no? Después tuvimos la fortuna que desde el 21 al 24 el CONACYT dio un proyecto que era un apoyo para la organización de congresos nacionales. Este proyecto lo solicitaron en su momento cuando era presidente el doctor David Romero y la secretaria tesorera la doctora Funes. Ellos fueron los responsables técnicos y los responsables administrativos. En esta ocasión, el CONACYT dio estos apoyos por 4 años. O sea, sacó la convocatoria en el 21 y no volvió a sacar otra convocatoria sino hasta ahora en el 25. Entonces, el tiempo que yo fui secretaria tesorera, me tocó la tercera etapa y la cuarta etapa. Las administraciones de la tercera etapa fue de 1,058,400 pesos, que se dividieron entre las 8 ramas, que estaban organizando congresos, tocándoles 147,628 pesos a cada rama y se reservaron 25,000 pesos para la auditoría que solicita CONACYT. Posteriormente, en el 24, nada más se iban a organizar el Congreso de la Rama de Neurobiología y el Congreso Nacional. La administración en esta ocasión fue de 894,125 pesos y lo mismo, se le dio a la rama de neurobiología lo que se les había dado anteriormente a las otras ramas y el resto fue para el Congreso Nacional y para la auditoría. Entonces, en ese entonces, entre el 23 y el 24, fue 1,969,030 pesos con 49 centavos, lo que fue el apoyo CONACYT de esos 2 años. Hubiera puesto el total del apoyo, la verdad, ahorita que estoy hablándolo, pero bueno, de esos 2 años fue esta cantidad. Bien, ahora pasemos a lo que nos interesa más, que son cómo están las finanzas de la sociedad, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué ingresos tuvo la sociedad entre agosto del 2023, que fue el cambio de la mesa directiva y que empezaba la nueva mesa directiva, hasta el 31 de julio del 2025? Entonces, las cuotas de los socios, como ustedes saben, somos aproximadamente 1,200 socios y en estos 2 años las cuotas colectadas fueron de 782,109.07 pesos exclusivamente, en 2 años, de 1,200 socios. Como pueden ver, pues francamente hay poca participación a nivel de las cuotas, ¿no? Los intereses de inversiones. Esto, del total que se tiene en la cuenta principal, lo que se hace es que cotidianamente se va haciendo inversiones para poner a trabajar un poquito el dinero y bueno, este es el monto de los intereses en este periodo. Los excedentes de los congresos de las ramas en el 2023 en total es el número que les acabo de enseñar, que son los 993, y el excedente del Congreso Nacional del 2024 fue de 743,677.81. Y otros, pues que en realidad aquí no sabemos si son cuotas, si son, o sea, pero bueno, son 22,000 pesos y suman, y entonces el total de los ingresos en estos 2 años fue de 2,929,878.62. Si se fijan, pues aquí está el grueso de esos ingresos, ¿no? Ahora viene la otra parte, cómo están los gastos operativos. Esta tabla lo que contiene es todos los gastos operativos desde agosto del 23 a julio del 24. Entonces, el gasto corriente es el pago de los despachos contables, el pago de honorarios de las personas que nos apoyan en la sociedad, honorarios adicionales, léase aguinaldos, la compra de facturas, mensajería, el pago del celular de la sociedad, el pago de la página web, comisiones bancarias, pagos ante el SAT y la renta de un nuevo domicilio fiscal, que ahorita también voy a mencionar esta parte, ¿no? Entonces, el gasto corriente mensual, bueno, no mensual, sino global, fue de 1,310,000 pesos. Además, la sociedad tiene un gasto, yo le puse gasto operativo académico, que es el pago a las sociedades a las que pertenece la sociedad, a los que estamos, con los que estamos participando, y pues cada año se paga, ¿no? Entonces asciende a esta cantidad. ¿Qué otros conceptos? Pues tenemos aquí un otro que le hace impresiones, la organización de ciertos eventos y pues gastos que se van en el día a día de la operación, ¿no? Los préstamos que se les dan a las ramas y el pago de excedentes a las ramas, ¿no? Esto lo que significa que esto es el gasto que ha tenido la sociedad, que tiene la sociedad en estos 2 años al día 31 de julio. Bien, ¿cuál es el capital actual de la SMB? En julio del 2023, este era el capital de la sociedad, era la cuenta principal, las inversiones, las cuentas de las ramas que mantenían su saldo mínimo de 15,000 pesos y en ese momento ya se les había dado, ya teníamos el préstamo de las ramas, ¿no? Entonces, el global del dinero de la sociedad eran de 2,802,464 pesos. En ese momento, la cuenta mancomunada de CONACYT, que estaba en la etapa 3, tenía 563,181 porque todavía no se les había dado su parte a cada una de las ramas, dando este gran total, ¿no? Pero bueno, esto pues se gasta, ¿no? Porque pues, es el dinero de las ramas. ¿Cómo estamos hoy? O sea, la cuenta principal tiene 1,041,168,
Tenemos 2 millones de pesos trabajando en inversiones. Las cuentas de las ramas tienen el saldo mínimo de 135 y el préstamo que les dimos a las ramas para la organización de sus congresos, ¿no? Entonces son 3.526.168.79, que es básicamente lo que tenemos, ¿no? Porque en este momento ya no hay proyecto CONACYT y se mantiene con 1.500 pesos más de lo mínimo. Luego, ¿cómo le hacemos para poder llevar de alguna manera la contabilidad y hacer las declaraciones ante el SAT? Pues desde el año 17, creo, si no mal recuerdo, se contrató al despacho CIPASA para que cumpliera con estas funciones: la presentación de declaraciones mensuales anuales, asesoría fiscal y contable, y principalmente el goal era que para darnos de alta como una sociedad donataria autorizada, cosa que no se ha podido lograr dado que los estatutos de la misma sociedad no lo han permitido. Albergaba hasta el día hasta hace unos días el domicilio fiscal de la SMB a partir de agosto del 2022, ya que antes el domicilio fiscal de la SMB estaba en la Academia Mexicana de Ciencias. Y también hacía la integración de información para una solicitud de devolución del IVA ante la Secretaría de Hacienda. Los honorarios de este despacho, como pueden ver, son bastante elevados. Es de 25,000 pesos 520. Entonces decidimos buscar una alternativa para que nos hicieran el mismo trabajo, pero con menos dinero. Y entonces contactamos a este despacho del contador Hernández, que es una gente que tiene mucha experiencia porque es quien lleva la contabilidad también de la Asociación de Microbiología. Y él nos está haciendo básicamente los mismos servicios que nos daba CIPASA por una módica cantidad de 5,000 pesos mensuales. Lo único que él no nos da directamente es el domicilio fiscal. Como lo teníamos con CIPASA, dejamos de solicitarle sus servicios. El mismo despacho de contadores nos contactó con una empresa que se dedica justamente a tener oficinas que te rentan por un costo de 699 pesos mensuales y te dan una oficina que podemos utilizar, el derecho del domicilio, para usar el domicilio fiscal, una línea telefónica para contacto de clientes, servicios incluidos hasta internet, una recepcionista, uso de salas de junta, servicio de cafetería, atención personalizada. O sea, el día que queramos ir a hacer una junta la podemos hacer ahí, y el día que el SAT requiera hacerle una visita a la sociedad, se lo puede hacer en este domicilio, y este va a ser el domicilio de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Entonces, pues realmente consideramos que fue una buena cosa el haber buscado una alternativa, y la verdad es que el contador José Luis Hernández ha sido, pues está muy abierto y nos ha realmente apoyado mucho y ayudado mucho en la transición. También, pues es importante decirles que pues me retiro como secretaria tesorera. Fue un honor, un gusto, muchas gracias por la confianza, y pues decirles que al día 4 de agosto del 2025 la sociedad se encuentra al corriente en las opiniones de cumplimiento ante el SAT. Y pues no me queda más que darle la bienvenida a los nuevos miembros de la mesa directiva, y pues obviamente agradecerle a nuestro staff, a Tere Castillo, a Andrea, a Ricardo, el tiempo que CIPASA nos dio apoyo, y a los nuevos contadores. Y pues muchas gracias a ustedes por su atención.
si alguien tiene alguna pregunta, no sé si está abierto. Sí. ¿Se puede? ¿No? ¿No se pueden preguntar? Sobre todo de los dineros. Dime. Sí, quería preguntar porque el dinero que debe Hacienda a la sociedad, hasta donde me acuerdo, es mucho. ¿Cómo va ese trámite? ¿Sí se va a poder recuperar ese dinero? Mira, el dinero que teóricamente le debe Hacienda a la sociedad es un dinero que venía de IVA, ¿sí? Por el cobro de IVA. La cosa fue que en algún momento la persona moral de la ante Hacienda de la sociedad era una asociación con fines de lucro. Vendíamos. Algo vendíamos conocimiento, vendíamos proyectos, entonces por eso nos cobraba la Hacienda esa cantidad. Cuando nos dimos cuenta, en ese momento cambiamos a una asociación sin fines de lucro. Entonces, lo que nos dicen es que de repente Hacienda hacen movimientos y si no estás pendiente de qué persona eres ante Hacienda, entonces ellos pues te empiezan a cobrar y sí llegó un momento en que nos dimos cuenta que estaban cobrando mucho. Ajá. Y entonces es un punto que todavía tenemos que ver la nueva mesa directiva con el nuevo buffet para ver realmente hasta dónde se puede de alguna manera ver, porque no siempre fuimos con fines de lucro, fue un momento en el que se cambió ese asunto. Esa es la respuesta. Desgraciadamente no se pudo hacer más. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Girard, por su informe detallado y su valioso trabajo. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Agustín Guerrero, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, quien compartirá con nosotros el informe de actividades realizadas durante su gestión. Gracias, Manuel. Bueno, pues se suponía que la doctora Lourdes en 5 minutos iba a decir. Entonces, yo con los agradecimientos es más que suficiente. Bueno, voy a empezar por dar el agradecimiento ¿por qué se regresó? Al doctor Luis Bernardo Tovar y Romo, que nos facilita las relaciones para hacer las reuniones de la sociedad, y también mencionar que pues tenemos una nueva oficina, ¿no? En el edificio nuevo, el que está aquí, está de este lado, estoy todo desorientado. Entonces, pero al final del estacionamiento, ¿no? Ahí está la oficina nueva de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, ¿no? Entonces, seguimos teniendo la oficina aquí en el IFICE, pero la cuestión de que ya no se puede tener ante Hacienda este mismo domicilio, pues nos ha obligado, inicialmente, como dijo Maluye, era en la Academia de Ciencias, Nacional de Ciencias, ahí estaba, pero luego pues ya desapareció y empezamos como itinerantes. Bueno, yo le doy las gracias a Maluye. La verdad es que fue un realmente excelente tesorera, y claro, a mi tocayo allá atrás, que de mutuo propio nos ayudó muchísimo. Entonces, el staff, Tere Hernández, la mesa directiva anterior, que fue con la que pues Maluye y yo empezamos a hacer nuestros pininos, ¿verdad? Tere Hernández y Berta González Pedrajo, pues son las que
con ellas empezamos. La nueva mesa directiva, Livia Vega e Irma Romero, que también fueron mucha ayuda para el segundo periodo. La nueva mesa directiva, que va a ser Gabriela Olmedo y la doctora Sobeida Sánchez Nieto, ¿verdad? También, ya lo mencionó Maluye, a David Romero y Soledad Funes, que fue un apoyo por parte del CONACYT muy importante. A Diego González Halfen, que no está, pero él es el culpable que yo ande por aquí. Y pues sí, a Tere Castillo, ahora sí, a Tere Castillo y a Andrea Ortiz, ¿no? Que son realmente el andamiaje sobre el que se sostiene la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Son dos personas muy activas, muy dedicadas a la sociedad y siempre pues en la mejor actitud, ¿no? De ayudar. Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues todos facilitaron la situación. Bueno, esto ya les dije, ya se los mencionó. Estos son los números del Congreso Nacional de Bioquímica, que lo hicimos en Mazatlán. Pensamos que nos iba a dar saturnismo, pero no. No nos intoxicamos con plomo. Pero sí teníamos miedo. Pero bueno, quiero destacar dos cosas. Uno es que los socios numerarios, creo que los socios numerarios es una fracción pequeña del total de los profesores que asiste al Congreso, ¿no? Entonces, pues eso ya me lo había hecho notar Tere Castillo, ¿verdad? En las estadísticas por varios congresos nacionales ha sido así, y pues en realidad tenemos que buscar, quedó como una tarea pendiente, ¿no? Buscar cómo mejorar esta situación, ¿verdad? Que el Congreso sea atractivo pues, para los socios, ¿no? Numerarios. Y la otra cosa interesante es que hay un número importante de estudiantes de licenciatura en el Congreso, ¿no? Entonces, pues bueno, las memorias, ya lo mencionó Maluye, ¿verdad? Que, por ejemplo, la sociedad apoya a la revista de educación bioquímica. Entonces las memorias, aprovechando esta situación, las memorias del Congreso se publicaron en un número especial que está en la página de la revista que se está almacenada o albergada en la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿no? Entonces, creo que es algo que deberíamos seguir explotando, que los miembros de la sociedad se acercaran a la revista y que hubiera también más interacción tanto con la revista como con los miembros de la sociedad. Entonces, bueno, esto es nada más. De la encuesta que hicimos en el 24, creo fue, pues bueno, me permitió darme cuenta que la sociedad está bastante bien equilibrada. Sí, ustedes pueden ver que más o menos son las 9 ramas y hay más o menos en promedio un 11% de participantes. Obviamente son los que respondieron, ¿verdad? Hubo 244 respuestas de las 1,200 registros que tenemos, pero bueno, pues eso es algo que también de nuevo habría que ver cómo hacerle para depurar bien nuestro padrón, ¿verdad? Y tener pues una sociedad más activa, pero al menos desde el punto de vista de las ramas, no veo ningún desbalance, no veo que alguna estuviera más floja que otra, sino que se les ve bastante robusto, ¿sí? Bueno, aquí incluimos que si había una segunda opción, la gran mayoría dijo que no, con la primera opción, pero bueno, algunas, por ejemplo, la de especies reactivas de oxígeno se alimenta de los dos grupos.
Y bueno, ya les mencionó Maluye que la rama de virología dejó formó su propia sociedad, entonces dejó de formarlos o de hacer los congresos en la sociedad, en las ramas, y ya nos mandó una carta donde, bueno, pues efectivamente ya no pertenecen a la sociedad. Pero tengo el gusto de anunciarles que pues tenemos la nueva rama de RNA solicitada por 17 miembros de la SMB. Entre ellos, aquí está el doctor Jesús Valdés, que no sé si quieras comentar algo rápido o... Si puedo de una buena vez. Gracias, Agustín. Bueno, hicimos una auscultación muy rápida utilizando precisamente la plataforma de la propia sociedad en la comunidad científica y hay un gran interés. Hay por lo menos de los 17, somos 17 miembros numerarios, pero en realidad la encuesta la contestaron más de 130 personas. No, la gran mayoría son investigadores, solamente el 25-30% son estudiantes de posgrado y algunos postdocs. Entonces, la comunidad está muy pujante. Entonces, en realidad nosotros nos hemos propuesto apegarnos pues a los reglamentos de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, en la que la rama tendría necesariamente que hacer un congreso o una reunión de la rama en años nones y participar en un simposio para los años pares, que es el Congreso de la Sociedad Mexicana. Y dado los números que ya manejó Agustín, el doctor Guerrero resulta, parece que es se distribuye de la misma manera en toda la comunidad, que la cantidad de socios numerarios es baja respecto al número de participantes. Entonces, uno de nuestros grandes retos de formarse la rama es, pues sí queremos promover que haya una asociación activa a la sociedad y que seamos miembros numerarios, no nada más participantes. Y queremos o tenemos planeado realizar varias actividades de divulgación, entre ellas un texto para población general o al menos de educación básica, en la que se toquen los temas principales actuales de la disciplina de RNA, que son muy variados, pero ahora afortunadamente el COVID nos dejó una educación científica un poquito más sólida, de modo tal que ya cualquiera puede saber que es una vacuna de RNA, entonces hay que explotar esos conocimientos. Y por supuesto queremos estimular de toda la gente que nos contestó la encuesta, nos dimos cuenta que hay un gran interés a nivel nacional. Entonces, uno de los retos que tenemos nosotros es hacer o promover reuniones locales, de modo tal que se empiecen a formar también grupos que nutran el conocimiento. Y otra de las cosas que queremos hacer quiero promover es una de estas, ya sea utilizando la plataforma de la revista de educación en bioquímica o bien por un correo en línea, es mantener pues las noticias vigentes de publicaciones recientes, importantes, cómo van los grupos, exámenes de grado, etcétera. Entonces, esas son nuestro plan de trabajo hasta ahora, y pues esperamos que podamos enriquecernos mutuamente, tanto como rama y como la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Y de hecho ya está. Más bien lo que tienes que hacer es... La pregunta es obvia. ¿Podrían detallar un poco más lo que sería el área de RNA?
Entiende por eso esa estructura, regulación, no, epigenética. lo que queremos es todas las disciplinas porque es muy amplio. Es cierto que la gran mayoría de las publicaciones de RNA del país son o de descripción de virus de RNA o de las funciones de virus de RNA. Hay una gran cantidad de cosas, o sea, desde evolución de RNA, por el doctor acá presente, a mucha estructura, pero hay mucho que tiene que ver con RNA no codificante, más que regulación, por ejemplo, a nivel de ribosoma, etcétera. Entonces, realmente es biología, ¿sí? De mensajeros, premensajeros, RNAs no codificantes, y, bueno, estructura no, hay muy poca gente que le está entrando a eso, entonces ahorita no estamos... Sí, el nombre de una rama con siglas es como curioso. ¿No lo he pensado como biología de RNAs o una cosa del estilo? No, pero me parece que es buena sugerencia. Sí, lo vamos a... Sí, gracias. Bueno, esto es nada más mencionarles que, por otro lado, al menos los que contestaron la encuesta están de acuerdo con apoyar a la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Y entonces, en ese sentido, pues, y ya esto ya lo mencionó Maluye, ¿verdad? Que tenemos estos pagos. En realidad, a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular no le pagamos nada, ¿no? Es más bien el intercambio, pero no es... Venía ahí un valor de cuota, ¿no? Pero no es que sea algún... No, ¿verdad? No es... ¿Le pagas a quién va? A las otras sí, al PAB y al International sí, a la IUBMB, sí se les paga una cuota. Y pues la verdad es que pues debemos explotar más esas plataformas, ¿no? Y pues aquí en México hay dos representantes, por ejemplo, el PAB, pues está el doctor Alexander de Luna, que está, Gabriela conoce bien, y de aquí de la UNAM, la doctora Alicia González, ¿no? Entonces, y bueno, el otro comentario, pues es de que pues hay que utilizar las redes sociales, ¿no? Que la sociedad aumente su interacción con el público en general y con los miembros a través de redes sociales, pero pues eso sí implica pues un esfuerzo o alguien especializado en eso, ¿no? Tendríamos que tener otra Tere Castillo, algo así, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Como bien dijo Maluye, fue un gusto, un honor el haber estado en la presidencia por estos 2 años y pues le deseo mucho éxito a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guerrero su labor y compromiso al frente de la sociedad durante este bienio. Y continuando con nuestro programa, invito a la doctora Livia Vega Loyo, presidenta de la Comisión de Admisión, para compartir con nosotros los resultados de la última convocatoria de nuevos socios numerarios y estudiantes, así como para realizar la entrega de diplomas a quienes se encuentran hoy presentes con nosotros. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada quiero dar las gracias a la Comisión de Admisión, que hizo un increíble trabajo estos 2 años, en el que pudimos recibir a bastantes personas. Dentro de esta comisión, por los años 2024 y 2025, tuvimos el ingreso de 341 estudiantes, se hicieron 88 renovaciones de estudiantes y se admitieron 106 nuevos socios numerarios. Dentro de este trabajo, en realidad,
Es una parte muy importante lo que hacen los miembros de la comisión, y tenemos aquí con nosotros hoy a la doctora Lina Riego y al doctor Alberto Olivares como representantes de la comisión de admisión. Si quieren, por favor, un aplauso para la comisión de admisión. Y a continuación, pues daremos entrega a los diplomas. Muy bien, a continuación leeré los nombres de las nuevas socias y socios numerarios. Y bueno, pues si se encuentran aquí con nosotros, por favor pasen y les será entregado su pues, reconocimiento. Mario Alberto Arias García. Martí Cadena Sandoval. Sandra Aurora Esquivel Niño. Carlos Humberto Trasviña Arenas. Corina Diana Seapa. Muy bien, y socios estudiantes, tenemos a Marlene Alba García, Luis Pedro Rubén Camargo Sánchez, Sheila Sabel Cruz Cruz, Denise Fuentes Calderón, Mariana García Jiménez, Cintia Lisbeth López García, Blanca Regina Martínez Castillo, Eric Alejandro Rangel Rodríguez, Oscar Joalí Reina Varela, Ania Miranda Reyes Torres, Ishar Arad Retana Arellano, Víctor Ángel Urbieta Ortiz, Lourdes Vadillo Pérez, David Osvaldo Valdés Mena, y José Manuel Zamudio Hernández. Pues muchas felicidades a todas y todos ustedes. Y en nombre de la Sociedad Mexicana de Bioquímica les damos una cálida bienvenida y agradecemos a la doctora Vega y a la Comisión de Admisión por su trabajo dedicado. Un aplauso, por favor. Muy bien, continuando con nuestro programa, me complace presentar a la doctora Paola Maicot González, socia numeraria del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien impartirá la conferencia magistral titulada Autofagia y mitofagia en el cáncer de mama.
Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Lidia Vega por la invitación. Hoy les voy a platicar un poco lo que hacemos en el Laboratorio de Bioquímica Metabólica en el CIBIOR, en Metepec, en Atlisco, en Puebla. Voy a empezar con estadísticas sobre cáncer y estos me parecen realmente alarmantes, en donde mencionan, son bastante actuales, donde se menciona que 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 5 mujeres desarrollarán cáncer en su vida y que 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres morirán por causa de esta enfermedad. Entonces, esto demuestra que a pesar de todos los avances que existen en la investigación y en el tratamiento de los pacientes, hay muchas cosas que aún no conocemos de esta enfermedad. Y bueno, ¿qué sabemos sobre los tipos de cáncer que son más frecuentes en México y en el mundo? En el mundo tenemos en cuanto a incidencia, pulmón, mama, colorectal, próstata, como los de mayor incidencia, y en mortalidad, pulmón, colorectal, hígado y mama. En México las estadísticas son un poco distintas, en donde el cáncer más frecuente es el cáncer de mama. En segundo lugar tenemos cáncer de próstata y colorectal, que ha aumentado en incidencia muy drásticamente en los últimos años y se ha vuelto incluso la primera causa de mortalidad. En segundo lugar, en mortalidad tenemos mama y pulmón. En mujeres tenemos estas estadísticas y aquí les marco los tipos de cáncer que son específicos para mujeres. Tenemos que el cáncer más frecuente en el mundo es el cáncer de mama y también la principal causa de muerte en mujeres por esta enfermedad. Y en México las estadísticas son muy parecidas, tenemos a mama en primer lugar en ambos rubros. Y el cáncer cervicouterino también es un problema muy importante en nuestro país porque tenemos desgraciadamente un retraso en la detección oportuna de este tipo de cáncer. Y bueno, en nuestro laboratorio nos interesa principalmente el cáncer que afecta a la mujer y hoy les voy a hablar de cáncer de mama. Este tipo de cáncer ya tiene muchas terapias disponibles, sin embargo es una enfermedad muy heterogénea, lo que la hace una enfermedad difícil de tratar. Tenemos el cáncer luminal, que es positivo a receptores hormonales y o de progesterona, es el más frecuente y se subdivide en luminal A y luminal B, dependiendo de la presencia o ausencia del receptor al factor de crecimiento epidermal tipo 2 o HER2, y también por bajos niveles de progesterona tenemos también el luminal B. El luminal A tiene un mejor pronóstico que el luminal B. Acá arriba tenemos los de mejor pronóstico y acá abajo los de peor pronóstico. Ambos de estos tipos de cáncer tienen terapia dirigida, se tratan con terapia endocrina y logran una muy buena sobrevivencia en las pacientes cuando se detectan en etapas tempranas de la enfermedad. El cáncer positivo a HER2 también se trata con terapia dirigida, con anticuerpos monoclonales dirigidos a este receptor, logrando tasas de sobrevivencia muy altas. Y el tipo de cáncer más agresivo y que tiene el peor pronóstico es el cáncer de mama triple negativo o basal. Es el que le da principalmente a mujeres jóvenes y no presenta ninguno de estos 3 marcadores, por lo que no existe una terapia dirigida contra esta enfermedad. La terapia más común es la quimioterapia, la radioterapia y existen algunas opciones de tratamiento actualmente como la inmunoterapia e inhibidores de PARP, que es una enzima que se involucra en la reparación del DNA. Sin embargo, sigue sin terapia dirigida y sigue teniendo el peor pronóstico. Estos porcentajes están puestos para Estados Unidos cuando las pacientes se detectan en estadios tempranos. En nuestro país esta sobrevivencia es mucho menor en todos los rubros, sin embargo siguen teniendo estos pronósticos. Luminal A tiene el mejor y el triple negativo el peor pronóstico. En el laboratorio nosotros abordamos este tipo de cáncer con modelos de líneas celulares y los voy a presentar así a lo largo de mi presentación. En gris las no tumorigénicas, en azules las luminales, que son las que tienen mejor pronóstico, y en rojo, en tonos de rojo, naranja o amarillo, las triple negativo o basales. Las luminales tienen características muy epiteliales, crecen muy cerca unas de las otras, mantienen la morfología normal de la mama,
mientras que las basales o triple negativo tienen características fibroblastoides, se mueven mucho en el plato y tienen mayores características de agresividad, son más migratorias y más invasivas. Y bueno, una de las cosas que nos interesa estudiar en el laboratorio es la autofagia. Existen distintos tipos de autofagia. Aquí les muestro la macroautofagia, a la que me referiría únicamente como autofagia, en la que la célula degrada componentes de su propio citoplasma, llevándolas al lisosoma para su degradación. Entonces, en este tipo de autofagia, la célula forma una vesícula de novo, que se llama fagóforo, que se va alargando hasta englobar partes del citoplasma, organelos, proteínas dañadas, y las lleva directamente hacia el lisosoma, en donde el lisosoma vierte su contenido y esto se degrada, reciclándose para su utilización. Puntos importantes de la autofagia están las proteínas ATG, que son las relacionadas a la autofagia. Hay alrededor de 40 proteínas ATG descritas actualmente. ATG8 o LS3 es una proteína interesante porque se une a la membrana del autofagosoma y acompaña al autofagosoma, tanto la cara externa como en la cara interna, hasta que es degradada la parte interna por el lisosoma. Y se utiliza para medir la cantidad de autofagosomas presentes en la célula. Nosotros en el laboratorio, los mecanismos que utilizamos para inhibir este proceso es utilizando shRNAs para inhibir a proteínas ATG y también opciones farmacológicas como el uso de cloroquina para inhibir las hidrolasas lisosomales. Y bueno, ¿qué funciones tiene la autofagia? Las funciones de este proceso se describieron ya hace muchos años, cuando se empezaron a hacer los ratones knockout para las proteínas ATG, y sabemos que los ratones deficientes para proteínas ATG se forman de manera normal, nacen, pero no sobreviven después del nacimiento, tienen deficiencias en el sistema neuronal, y por lo tanto la autofagia tiene un papel muy importante en el desarrollo del sistema nervioso. En un ratón adulto se hizo este ratón condicional deficiente de autofagia, en donde se elimina la autofagia, pero ya en un organismo bien formado. Y lo que se observa es que cuando no tienen autofagia, algunos de estos ratones mueren en semanas, principalmente por infecciones. Por lo tanto, la autofagia es muy importante para el mantenimiento del sistema inmune. Y otros mueren más adelante por neurodegeneración. Por lo tanto, también es muy importante para el mantenimiento del sistema nervioso. Uno de los fenotipos más importantes de estos ratones es que cuando se privan de nutrientes por 24 horas, estos ratones no logran sobrevivir. Es decir, que la autofagia es lo que nos permite mantenernos vivos cuando estamos privados de nutrientes, incluso en etapas no tan largas. Y de importancia para lo que nosotros hacemos en el laboratorio, este ratón knock-in de una proteína ATG, esto es ATG6, se expresa esta proteína y por lo tanto tiene una autofagia aumentada. Y estos ratones viven un poco más. Por lo tanto, este proceso está involucrado también en alargar la vida de los organismos. Y de manera importante, estos ratones desarrollan menos cáncer que los ratones wild type. Por lo tanto, la autofagia en un organismo normal parece tener un papel protector de carcinogénesis o de tumores. Entonces, ¿qué es lo que hace la autofagia en el proceso del cáncer? Como les dije, la autofagia puede tener funciones supresoras de tumores, pero principalmente en las células normales, que no están transformadas. Y esto lo hace eliminando especies reactivas de oxígeno, evitando el daño al DNA, principalmente a través de la eliminación de mitocondrias dañadas por el proceso de mitofagia. Entonces mantiene a las células, al citoplasma en buen estado, elimina proteínas que pueden formar agregados proteicos, inhibe la inflamación y mantiene la senescencia. Todos estos procesos están involucrados a mantener un organismo en buen estado. Y si lo pensamos, la autofagia se induce principalmente por privación de nutrientes. Entonces el hacer ejercicio, el no comer demasiado, induce autofagia en nuestras células y las mantiene en buen estado. Sin embargo, este mismo proceso de autofagia que mantiene el citoplasma en buen estado, pero ahora en una célula tumoral,
pues ahora va a tener funciones promotoras de tumores, porque ahora la que va a sobrevivir es la célula cancerosa. Y se han descrito funciones promotoras de tumores para la autofagia, como la sobrevivencia al estrés, a la hipoxia, al estrés metabólico en el centro del tumor, inducción de inflamación, mantenimiento de las células troncales tumorales, resistencia a la terapia, y existe controversia con respecto a la promoción e inhibición de la transición epitelio-mesenquimal, que es este proceso que permite a las células abandonar su forma epitelial, salir del sitio primario e invadir. Lo que sí es que este proceso ayuda a la secreción de proteasas para eliminar la matriz extracelular y sobrevivir a la anoiquis, que es la muerte por pérdida o por desprendimiento de sustrato. Por lo tanto, la autofagia en el cáncer parece tener principalmente funciones promotoras de tumores y muchos estudios clínicos están tratando de inhibir este proceso para el tratamiento de pacientes. Y bueno, ya hace algunos años en cáncer de mama en realidad no había mucha información sobre lo que hacía el proceso de la autofagia. Entonces ya les platiqué que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Lo que decidimos hacer fue utilizar líneas celulares pertenecientes a diferentes subtipos de la enfermedad e inhibir la autofagia con shRNAs para distintas proteínas ATG. Lo que observamos es que las células del subtipo triple negativo eran particularmente sensibles a la inhibición de la autofagia, mostraban una menor sobrevivencia. Y esto fue muy impresionante porque las células estaban crecidas en un medio completo, no estaban privadas de nutrientes, y únicamente al inhibir la autofagia las células morían. También en un modelo de ratón utilizamos un modelo de células luminales y otras triple negativo, y al utilizar cloroquina, este inhibidor de la autofagia, observamos una disminución en el tamaño del tumor únicamente en las células triple negativo. Esto parecía no tener que ver con los niveles de autofagia, porque al tratar las células con cloroquina y estimular la acumulación de LS32, esta proteína que se va al autofagosoma, parecía haber niveles de autofagia similares a las células luminales, e incluso la diferencia entre el control y las tratadas con cloroquina en algunos casos era menor que en las células luminales. Entonces no parecía tener que ver con que hicieran más o menos autofagia. Y en este trabajo tratamos de encontrar cuál era el causante de esta dependencia de autofagia y volteamos a ver a STAT3. STAT3 es un factor de transcripción que responde principalmente a señales inflamatorias, pero también a receptores de crecimiento, que se dimeriza, se fosforila y se transloca al núcleo, estimulando la expresión de diferentes genes relacionados a la elevación de la respuesta inmune, a la metástasis, proliferación y evasión de la apoptosis. Las líneas celulares triple negativos sabíamos que tenían altos niveles de fosforilación de STAT3, aquí lo pueden ver comparadas con las luminales, y estas células eran dependientes de STAT3 porque cuando inhibíamos STAT3 con un shRNA, las células morían. Entonces observamos que al inhibir la autofagia también disminuíamos la fosforilación de STAT3, tanto cuando inhibíamos de manera genética como de manera farmacológica. Por lo tanto, esta dependencia de autofagia en las células triple negativo parecía tener que ver con su actividad constitutiva de STAT3. Y al utilizar un mimético de STAT3 constitutivamente activo, lo que observamos es que disminuíamos la muerte inducida por la privación de la autofagia, ¿no? Entonces, lo que propusimos en este trabajo fue que la autofagia regula la actividad de STAT3 y por lo tanto regula la sobrevivencia de las células triple negativo. Entonces estábamos muy contentos porque el cáncer triple negativo no tiene terapia dirigida, es una enfermedad muy terrible y pensamos que podría ser una nueva alternativa terapéutica. Sin embargo, y ya no voy a ahondar mucho más en esto, también encontramos que la inhibición de la autofagia regula la secreción de una citocina que se llama MIF, que es promotora de la migración, de la invasión. Entonces, probablemente se podría utilizar inhibición de la autofagia, pero de manera conjunta con inhibidores de MIF para el tratamiento de cáncer de mama triple negativo.
Y esta inhibición de la autofagia también regula la secreción de MIF, pero en cáncer de mama luminal. Entonces, en este tipo de cáncer que no se muere por inhibición de la autofagia, sí promueve la migración y la invasión. Entonces, en otros tipos de cáncer podría ser contraproducente. Y también encontramos que la inhibición de la autofagia sí podría ser importante en cáncer de mama con activación de STAT3, y eso lo encontramos en cáncer de mama luminal en condiciones de obesidad o con tratamiento de leptina, en donde la leptina promueve fosforilación de STAT3 y parece hacer a las células sensibles a la inhibición de la autofagia. Y bueno, todos estos resultados nos llevaron a voltear a ver a la mitocondria por motivos que les voy a platicar a continuación. Estábamos justo estudiando la inhibición de la autofagia en estas células y queríamos ver cómo esta inhibición de la autofagia aumentaba las especies reactivas de oxígeno. Pensábamos que si se inhibía la degradación mitocondrial, entonces íbamos a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Y cuando hicimos esta tinción con dihidroetidio para marcar especies reactivas de oxígeno, encontramos que las líneas triple negativo tenían niveles basales muy elevados de oxidación, ¿no? Alarmantemente elevados. Entonces, al principio pensamos que estaba mal el experimento, que no estábamos haciendo bien las cosas, pero así era, ¿no? Las células luminales sí tenían especies reactivas de oxígeno, pero se podían ver muchas células que no presentaban estos niveles altos de ROS, pero las células triple negativo prácticamente todas tenían niveles muy elevados de especies reactivas de oxígeno. Entonces, bueno, ustedes saben que estas especies reactivas de oxígeno son los subproductos de la reducción del oxígeno molecular, y hay algunas que son radicalarias, otras no, pero todas tienen esta función oxidativa que no necesariamente es dañina para la célula, ¿no? También tienen funciones de señalización importantes. Estas son producidas por muchas fuentes, una de ellas es la mitocondria, en donde se producen cuando se fugan electrones de la cadena de transporte de electrones, pero también hay otras proteínas que se encargan de producir exclusivamente estas especies reactivas de oxígeno. Estas son eliminadas por mecanismos antioxidantes, que aquí les pongo en azul, y también a nosotros nos interesó el mecanismo del glutatión, el sistema del glutatión, que es uno de los principales sistemas antioxidantes de la célula. Entonces, el glutatión se puede oxidar, y reduciendo a estas especies reactivas de oxígeno, y esta necesita volverse a reducir utilizando NADPH, y algunas fuentes de este NADPH son la vía de las pentosas, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y la isocitrato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, que en algunas isoformas producen directamente NADPH. Entonces, ¿qué función tienen estas especies reactivas de oxígeno en el cáncer? Bueno, de nuevo va a ser diferente para las células normales y para las células cancerosas. En las células normales, todos los factores de riesgo, o bueno, no todos, pero la mayoría de los factores de riesgo que inducen cáncer, por ejemplo, los muy estudiados o los muy conocidos, la obesidad, el fumar, la luz ultravioleta, producen especies reactivas de oxígeno. Entonces, esta acumulación de especies reactivas de oxígeno normalmente es eliminada por el sistema antioxidante de la célula y evita que las células sufran mutaciones y se conviertan en una célula cancerosa. Entonces, cuando llega a haber alguna mutación, puede ser eliminada por los mecanismos de reparación del DNA, como P53. Sin embargo, cuando las mutaciones se acumulan a niveles muy altos, pues ocurre el proceso de transformación. Y en cáncer, una vez que una célula está transformada, la literatura dice, o es prácticamente un consenso, que las células cancerosas tienen altos niveles de especies reactivas de oxígeno. Estos altos niveles de especies reactivas de oxígeno tienen una función de señalización y están manteniendo la señalización cancerosa de diversas vías de señalización que permitan la proliferación, evitan la apoptosis, aumentan la inflamación y la resistencia a fármacos. Y muchos fármacos, incluso algunos quimioterapéuticos, inducen un aumento en especies reactivas de oxígeno para llevar a la célula a la muerte, ¿no? La radioterapia también hace este tipo de cosas. Entonces, como les digo, existe un consenso que por lo general todas las células cancerosas tienen niveles elevados de ROS.
pero nosotros estábamos viendo que realmente no es así. Entonces, para tratar de evaluar esto, nos fuimos a bases de datos de tumores de pacientes de cáncer. Hicimos una firma génica relacionada a especies reactivas de oxígeno. Buscamos todas las proteínas relacionadas a la producción y eliminación de especies reactivas de oxígeno. Buscamos los niveles de expresión. Cada renglón es un gen, son los niveles de expresión, y cada columna es una muestra de un subtipo, un tipo de cáncer. Todos son de cáncer de mama, pero están organizados por subtipos. Los luminales A en azul fuerte, luminales B en azul clarito, los positivos a HER2 en rosa y los triple negativo en rojo. Y cuando hicimos esta agrupación jerárquica, encontramos dos grupos principalmente. Un grupo que estaba enriquecido principalmente en luminales A, aunque había de otros subtipos, y otro grupo que también tenía luminales, pero estos luminales eran principalmente luminales B, los que tienen un poco peor pronóstico, positivos a HER2 y los triple negativo. Cuando vemos esto en un diagrama de componentes principales, que es una reducción de dimensionalidad, en donde entre más cerca esté cada punto, más parecidos son en cuanto a esta firma génica que les acabo de mostrar, podemos ver que se agrupan los luminales de un lado y los triple negativos se separan por completo de todos los demás. Esto lo que sugiere es que este subtipo de cáncer tiene un manejo de estas especies reactivas de oxígeno muy diferente a los otros subtipos de cáncer de mama. Y bueno, en el laboratorio lo que hicimos fue repetir estas tinciones, pero ahora utilizando más líneas celulares. Utilizamos una no tumorigénica, una luminal y 3 triple negativo. En rojo está el dihidroetidio, que es el marcaje para ROS, y en azul están los núcleos con Hedge. Y lo que ustedes pueden ver es que en condiciones basales todas las líneas triple negativo tenían niveles muy elevados de ROS, y de manera muy interesante esto no pudo aumentar cuando le poníamos peróxido de hidrógeno a concentraciones relativamente altas. Esto sí ocurrió en las líneas luminales y en la no tumorigénica. El peróxido de hidrógeno estaba oxidando, lo cual quiere decir que la técnica está bien, pero las células triple negativo no se oxidaban más. Parecía que estaban como al tope de oxidación, y esto lo pueden ver aquí en la cuantificación de núcleos positivos a dihidroetidio y en nuestra cuantificación por citometría de flujo. Entonces, estas células triple negativo son dependientes de autofagia, ya les mostré, tienen niveles muy altos de especies reactivas de oxígeno. Y bueno, ¿qué están haciendo estas especies reactivas de oxígeno? Utilizamos N-acetilcisteína, un antioxidante, y cuando las tratamos, las células triple negativo morían. En rojo pueden ver las células positivas a yoduro de propidio. Las líneas luminales no morían como respuesta a un antioxidante y sí morían como respuesta al peróxido de hidrógeno, que es como lo que se esperaría. Sin embargo, estas no murieron como en respuesta al peróxido de hidrógeno, únicamente esta de acá, y todas murieron como respuesta a un antioxidante. Esta es solo la cuantificación, en donde las líneas luminales mueren como respuesta al peróxido de hidrógeno y las triple negativo mueren como respuesta a un antioxidante. Por lo tanto, concluimos que necesitan estas especies reactivas de oxígeno para sobrevivir. Para saber de dónde venían estas especies reactivas de oxígeno, hicimos una tinción con mitosox red para marcar las especies reactivas de oxígeno mitocondriales y mitotracker green para marcar las mitocondrias. Y encontramos que todas las células triple negativo se marcaban en rojo, y eso lo podemos ver acá. Mostraron unos altos niveles de especies reactivas de oxígeno mitocondriales, principalmente estas dos de acá, esta no tanto, aunque sí era más elevada con respecto a la luminal. Por lo tanto, las mitocondrias estaban contribuyendo de manera importante a esta producción de especies reactivas de oxígeno. Para saber cómo estas células mantenían esta alta producción de especies reactivas de oxígeno, en colaboración con el doctor Álvaro Marín, aquí en cardiología, medimos la actividad de las enzimas productoras de NADPH, como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa y también la glutatión reductasa. Y observamos niveles disminuidos de actividad de estas enzimas en las células triple negativo, y también encontramos niveles muy bajos de la relación de glutatión reducido entre glutatión oxidado.
¿Qué quiere decir esto? Que las células mantienen esos niveles tan altos, también disminuyendo un poco su sistema antioxidante, ¿no? Si tienen sistema antioxidante, probablemente para mantenerse viva, pero está disminuido para poder mantener esas alta producción de ROS. Y bueno, entonces, ¿cómo estaban estas mitocondrias que estaban produciendo especies reactivas de oxígeno? Primero buscamos cómo estaba la dinámica mitocondrial. Entonces, sabemos que hay un espectro de morfologías mitocondriales que puede ir desde los túbulos fusionados hasta las mitocondrias completamente fisionadas, y esto se ha relacionado a diferentes procesos celulares. La fusión mitocondrial está muy relacionada a una fosforilación oxidativa aumentada o sana, una alta producción de ATP. Sin embargo, también se sugiere que en condiciones de estrés moderado las células puedan elongar sus mitocondrias para sobrevivir. Por el contrario, la fisión mitocondrial está relacionada a defectos en la fosforilación oxidativa, incluso a consumo de ATP, y se ha observado en condiciones de disfunción celular, de exceso de nutrientes, de obesidad, cáncer, pero también se puede observar de manera normal en células que proliferan cuando están dividiendo sus mitocondrias en sus células hijas. Entonces, este es un proceso que está altamente regulado. La regulación es muy complicada, pero únicamente les voy a mostrar algunos reguladores como DRP1, que es esta proteína relacionada a la dinamina, que se encarga de fisionar a las mitocondrias, y algunas proteínas importantes para la fusión mitocondrial. Tenemos las mitofusinas y OPA. Y bueno, hicimos otra firma génica relacionada ahora a la mitocondria. Entonces pusimos todos los genes relacionados a la mitocondria que encontramos en esta firma génica, y también parecían dividirse de acuerdo a los subtipos moleculares del cáncer de mama. Sin embargo, aquí sí pueden ver que la distinción del cáncer de mama triple negativo no era tan grande como en la que les había mostrado anteriormente. Y parecía haber como algo más gradual. Entonces, observamos estas células al microscopio, teñimos las mitocondrias, y aquí les muestro solo un ejemplo de las no tumorigénicas. Se ven más o menos así, muy elongadas. Las positivas a receptores hormonales se ven un poco más fragmentadas, y las triple negativo también. Pero esto era muy difícil de ver porque eran muy heterogéneas. Entonces lo que hicimos fue observar muchas de estas células y las clasificamos en morfologías 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a su grado de fragmentación mitocondrial. Las mitocondrias más elongadas las clasificamos en 1. Si había un 70% de elongación con un poco de fragmentación en 2, si había un 70% de, no, lo dije mal, un 70% de elongación con un poco de fragmentación en 2, si había 70% de fragmentación con algunas mitocondrias tubulares en 3 y completamente fragmentadas en 4. Y lo que observamos es que realmente existió un cambio importante en cuanto a la célula no tumorigénica y todas las cancerosas, sobre todo en la morfología 1, en donde estaban las mitocondrias más tubulares, pero había diferencias en cuanto a las otras clasificaciones. Y las células triple negativo en realidad no se distinguían de las luminales. Entonces parecía haber un cambio importante en cuanto a la morfología mitocondrial, pero durante el proceso de transformación, no tanto durante los otros subtipos moleculares. Buscamos también cómo estaban los genes relacionados a estos procesos en los diferentes subtipos moleculares. Esto es en muestras de pacientes de cáncer de mama, y encontramos algunas diferencias. Sin embargo, parecían estar todas aumentadas en los triple negativo, lo cual no era muy relacionado a que estuvieran o fragmentadas o fusionadas. Sin embargo, sí parecía haber diferencias en cuanto a cómo las células estaban regulando su dinámica mitocondrial. Y bueno, para saber cómo estaban estas mitocondrias energéticamente, utilizamos un equipo... ¡Ay! Ya se fue el... ¿Soy yo? Utilizamos un equipo Seahorse para medir la producción de ATP mitocondrial y ATP glicolítico en estas líneas celulares. Esto es importante en cáncer porque en general se acepta que las células cancerosas son altamente glicolíticas.
Esto es lo que se conoce como el efecto Warburg, en donde una célula prefiere hacer glicólisis aún en presencia de oxígeno, y esto lo hace para alimentar la vía de las pentosas, para producir ribosas y producir DNA y mantener sus altas tasas de proliferación, no tanto para producir ATP. Entonces, esperábamos encontrar altos niveles de ATP glicolítico, sin embargo, eso no ocurrió en todas las células cancerosas, aquí lo podemos ver más claramente, en donde todas son más glicolíticas que la no tumorigénica, están más desplazadas hacia la derecha, y algunas tienen una mejor función mitocondrial, incluso que la no tumorigénica. Sin embargo, las triple negativo parecían tener una función mitocondrial normal, que era lo que nos interesaba. Tenían una producción de ATP mitocondrial muy parecida a la no tumorigénica y las luminales tenían aumentada su producción de ATP. Encontramos una fuga de protones aumentada en general en todas las líneas cancerosas con respecto a la no tumorigénica, pero sí encontramos una disminución en la eficiencia de acoplamiento. Es decir, estaban consumiendo, las triple negativo estaban consumiendo más oxígeno de lo que necesitaban para producir ATP, muy probablemente por su producción de especies reactivas de oxígeno. Y también encontramos una alta producción de consumo de oxígeno no mitocondrial, sugiriendo que existían otras fuentes que estaban aportando a la producción de estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto nos llevó a voltear a ver a la mitofagia. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de ella, pero encontramos que los genes relacionados a la mitofagia estaban disminuidos en cáncer de mama triple negativo, sugiriendo que este proceso estaba disminuido, y el proceso de biogénesis mitocondrial parecía estar aumentado. Estos son únicamente niveles de expresión de genes relacionados a estos procesos. Entonces, la mitofagia es una parte de la autofagia específica de mitocondrias, como su nombre lo dice, en donde se degradan principalmente mitocondrias dañadas. Y esto es un proceso que se sigue investigando, hay muchos avances al respecto, y se acepta que principalmente depende de una sinasa que se llama PINK1, y PINK1 se encarga de marcar a las mitocondrias que han perdido su potencial de membrana para degradación. PINK1 normalmente es degradada de manera basal, pero cuando las mitocondrias pierden su potencial de membrana, se deja de degradar, se expresa en la membrana mitocondrial externa y recluta a Parkin, que es una E3-ubiquitin ligasa, y la fosforila. Y Parkin empieza a ubiquitinar proteínas en la membrana externa de la mitocondria, marcándola para su degradación. Estas cadenas de ubiquitina fosforiladas, también por PINK1, reclutan entonces proteínas adaptadoras que unen las cadenas de ubiquitina con LS3, llevando a la mitocondria al autofagosoma. Existen otras proteínas que regulan esta mitofagia, existen otras ubiquitin ligasas como estas que les pongo aquí. Esta se puede reclutar en vez de Parkin, dependiendo del tipo celular, y existen otras proteínas incluso que pueden actuar de manera independiente de PINK y Parkin y no necesariamente por pérdida del potencial de membrana. También puede inducirse mitofagia por disminución en los niveles de glucosa, por ejemplo. Estas proteínas adaptadoras pueden llamarse P62, NBR1 o cualquiera de estas, y también cada una tiene funciones específicas. Y existen también otros receptores que se unen a la membrana mitocondrial externa en respuesta a estímulos específicos. Por ejemplo, VENIP3 se une marca a la mitocondria para mitofagia en respuesta a hipoxia, o otras proteínas, como estas que les pongo acá, marcan a la mitocondria para mitofagia en respuesta a deprivación de hierro. Entonces, cada una funciona de acuerdo a estímulos distintos. También la cardiolipina, que normalmente está en la cara interna de la mitocondria, se puede translocar a la membrana externa y unir LS3 o otros lípidos como la ceramida, también pueden marcar a la proteína para mitofagia, ¿no? Entonces es un proceso complicado, pero por lo general se sugiere que estas mitocondrias han perdido su potencial de membrana y por eso se están degradando, ¿no? Son mitocondrias dañadas. ¿Qué se sabe de mitofagia en cáncer de mama?
Se sabe, por ejemplo, que cuando unas células se privan de BRCA1, que es este gen está dañado en las mujeres que tienen cáncer de mama hereditario y que está involucrado en la reparación del DNA, tienen un mayor número de mitocondrias y un menor número de mitofagia. Esto es un experimento en donde se marca en verde LS3, es decir, los autofagosomas, y en rojo las mitocondrias, y los puntos amarillos serían autofagosomas que han engullido mitocondrias, ¿no? Entonces aquí se ve que hay más autofagosomas con mitocondrias y aquí cuando no hay BRCA hay menos. Y también se sabe que en un modelo de cáncer de mama luminal, que es este que está aquí arriba, cuando estos ratones no tienen BNIP3, que es este receptor que se induce en respuesta a hipoxia y marca las mitocondrias para degradación, los ratones mueren más fácilmente y tienen más metástasis. Es decir, que cuando en el cáncer no hay mitofagia, puede parecer más maligno, ser más migratorio, invadir más. Y entonces empezamos a estudiar esto y aquí les voy a mostrar resultados muy preliminares. No me critiquen el Western blot de mi alumna, por favor. Pero encontramos que las células de cáncer de mama tienen menos mitocondrias comparadas con la no tumorigénica. Y esto es medida por MitoTracker Green, por citometría de flujo, es decir, la fluorescencia total mediría la masa mitocondrial que está presente en esa célula en este momento. Esto podría depender de otros factores. A lo mejor el MitoTracker estaría afectado por las especies reactivas de oxígeno que les acabo de mostrar. Por eso estamos intentando hacer otras aproximaciones. Vamos a hacer este Western blot de COX-4, aunque no hemos encontrado diferencias muy importantes con la línea celular no tumorigénica, ¿no? Entonces, parece haber menos mitocondrias en las células cancerosas. Y estas mitocondrias, sobre todo en las células triple negativo, nos falta otra línea celular triple negativo, parecen tener menor potencial de membrana, ¿no? Esto va de acuerdo con que estén produciendo más especies reactivas de oxígeno. Esto no necesariamente quiere decir que haya más o menos mitofagia. Por lo regular, cuando uno induce mitofagia, espera que en esas condiciones que se está induciendo disminuya la masa mitocondrial, ¿no? Porque se están degradando. Sin embargo, estas son células que han estado todo el tiempo así y ya se han adaptado a vivir en esas condiciones, ¿no? Entonces no sabemos si realmente el que tengan menos mitocondrias quiera decir realmente que estén haciendo más mitofagia. Y este también es un resultado preliminar, lo tenemos que repetir en todas las células, pero al marcar mitocondrias en rojo y LS3 en verde, podemos ver que en las células luminales sí encontramos autofagosomas con mitocondrias, o sea, sí vemos mitocondrias degradándose y no las hemos podido observar en las células triple negativo, ¿no? Entonces sugeriría que, de acuerdo con los resultados que les mostré anteriormente, donde hay niveles más bajos de Pink y Parkin, probablemente estas células triple negativo estén haciendo menos mitofagia. Y esto se relacionaría a mantener a estas mitocondrias dañadas que están produciendo altas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y bueno, estos resultados serían importantes porque aparentemente podríamos encontrar puntos específicos de la biología de estas células en donde a lo mejor están haciendo menos mitofagia que las luminales que podrían intervenirse farmacológicamente. Existen actualmente ya muchos fármacos que regulan la mitofagia, no son muy específicos, pero bueno, podemos tratar de estudiarlos en este modelo. Y entonces, como conclusiones, les mostré que las células de cáncer de mama tienen menos mitocondrias comparadas con un control no tumorigénico, son más fragmentadas, tienen mayor fuga de protones que las células no tumorigénicas y tienen un potencial de membrana variable. Sin embargo, las células de cáncer de mama triple negativo, este subtipo de cáncer que les platico, que es el que tiene el peor pronóstico, responde muy bien a la terapia, a la quimioterapia y a la radioterapia, porque son células que se dividen muy rápidamente. Sin embargo, las pacientes presentan la mayor tasa de recurrencia. Y estas células son sensibles a la inhibición de la autofagia, tienen altos niveles de oxidación
tienen alteraciones en la producción de NADPH y en la reducción de glutatión, muy probablemente para mantener estos altos niveles de oxidación, y creemos que hacen menos mitofagia que las células luminosas, ¿no? Y pues bueno, eso es todo. Solo quiero agradecer a mis estudiantes, que realmente son quienes hacen todo el trabajo. Les mostré el trabajo de maestría de Minuet Barragán, el trabajo de doctorado de Lili Sarmiento, y bueno, aquí están todos nuestros colaboradores, y muchas gracias a ustedes por su atención. ¿Pregunta? Quería preguntarle respecto a lo que nos mencionaba de los tumores triple negativos cuando analiza el flujo metabólico. Analizó la parte de la glucosa y la del Seahorse, ¿no? Pero quería preguntarle si ustedes han visto si hay un incremento en la glutaminólisis. No hemos estudiado metabolismo de glutamina. También sería interesante. ¿No? Bueno, y otra pregunta. Respecto a qué opinas respecto al uso de los inhibidores de autofagia ya en la clínica, sobre todo como los efectos sistémicos que pueda generar, no sé, a nivel de sistema inmune o como en el desgaste muscular, como estas cosas que le hacen como de caquexia, que puedan exacerbarse un desgaste por parte de ese tipo de tratamientos? No sé qué opina en ese sentido. Sí, bueno, definitivamente en cáncer muy avanzado yo no lo recomendaría por eso, precisamente, pero lo que hemos visto después de estos años es que en realidad los subtipos de cada cáncer son muy distintos, ¿no? No se puede tratar igual a una paciente luminal que a una triple negativo, ¿no? Y sí hay estudios clínicos utilizando inhibidores de autofagia como cloroquina en pacientes de cáncer de mama, la que sea, ¿no? Entonces, de hecho, algunos de nuestros resultados sugieren que van a ser contraproducentes para las pacientes luminales, ¿no? Les va a causar probablemente mayor migración e invasión. Entonces, es justo lo que estudiamos. Estamos tratando de encontrar justo aquellos pacientes que se van a ver beneficiados con el tratamiento. En cáncer de mama triple negativo, sobre todo aquellas que son positivas a STAT3, yo creo que sí se pueden beneficiar, sobre todo cuando son en estadios tempranos, ¿no? También en cáncer luminal, pero en condiciones de obesidad. Tenemos un trabajo con leptina, en donde células que se han tratado con leptina de manera constitutiva son sensibles a la inhibición de la autofagia, aunque sean luminales, ¿no? Entonces, son como muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Sí. Sí, lo complicado sobre las cuantificaciones de la masa mitocondrial por inmunofluorescencia. Quizá podrían considerar medir DNA mitocondrial total. Sí, gracias. Me parece muy interesante estos hallazgos que tienen sobre la especie reactiva. Y bueno, esto puede tener mucho sentido porque muchas proteínas sufren oxidación, y unas de las que se vuelven muy reactivas a esto son cinasas con PKC, que pueden estar involucradas en estados de proliferación, ¿no? ¿Ustedes han visto algo de esto o se ha visto algo relacionado? Sí, estábamos estudiando, justo queríamos encontrar la cinasa que se activara por oxidación. Empezamos buscando con las MAPK, que eran nuestras favoritas. Parece que sí se activan por especies reactivas de oxígeno, pero no es la única, yo creo. Entonces, muy probablemente, de hecho, creo que tengo esta diapositiva. Estas son todas las vías que encontramos que se activan en cáncer por especies reactivas de oxígeno. Entonces, muy probablemente no sea la vía, sino todas las que se están activando al mismo tiempo por esa cantidad tan alta de ROS, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a la doctora Maicot por su excelente conferencia. Y a continuación invito al doctor Agustín Guerrero, presidente saliente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, para que presente formalmente a la nueva mesa directiva
electa para el periodo 2025-2027. Bueno. En este momento se protocoliza el cambio de mesa directiva de la SMB para el bienio 2025-2027, por lo que les pido a las doctoras Livia Vega Loyo, Gabriela Olmedo Álvarez, Irma Romero Álvarez y Sobeida Sánchez Nieto que pasen a la mesa, al presidium, por favor. Ok. En la segunda asamblea ordinaria celebrada el 3 de julio del presente a través de la plataforma Zoom y encontrándose presentes los escrutadores designadas en la primera asamblea, las doctoras Lina Raquel Riego Ruiz, Marina Gavilanes Ruiz y Yalvi Itzel Valderas Martínez, que les damos de nuevo las gracias por su participación como escrutadoras. Se dio a conocer el resultado de las votaciones para la nueva mesa directiva. Se declaró electa para ocupar el cargo de vicepresidente a la doctora Gabriela Olmedo Álvarez. Y para ocupar el cargo de subsecretaria tesorera se declaró electa la doctora Sobeida Sánchez Nieto. En consecuencia, la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, Asociación Civil para el bienio 2025-2027 queda integrada por las siguientes personas. Como presidente, la doctora Livia Vega Loyo. Como vicepresidente, la doctora Gabriela Olmedo Álvarez. Como secretaria tesorera, la doctora Irma Romero Álvarez. Y como subsecretaria tesorera, la doctora Sobeida Sánchez Nieto. Le pido, por lo que les pedimos a todos los presentes, ponerse de pie y le damos un cordial y fuerte aplauso como nuestro agradecimiento por su compromiso con la SMB. También le quiero, tomen asiento por favor, gracias. También les quiero informar que quedaron designados como vocales de la Comisión de Admisión los doctores Jesús Alberto Olivares Reyes, aquí presente, Ricardo Espinosa Tanguma, Luis Alberto Luébano Martínez y Enoc Luis Baltasar. Muchas gracias a los cuatro por su disposición para formar parte de la Comisión de Admisión de la SMB. Gracias. Pues le toca a Manuel, pero sí, pero digo, invitar. A continuación le pedimos a la doctora Livia Vega Loyo, presidenta de la SMB para el bienio 2025-2027, que nos dirija unas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias. Y como ustedes se pudieron dar cuenta en el informe que nos entregó el doctor Guerrero, tenemos mucha tarea, porque en realidad todas esas propuestas que se quedaron de cambios que tenemos que hacer, ideas innovadoras, cómo atraer más miembros a la sociedad, todo este tipo de cosas, pues se nos queda de tarea ahora a esta mesa directiva. Y quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que están colaborando, que han colaborado y que van a seguir colaborando con nosotros para hacer de esta sociedad una sociedad muy rica, con una gran heterogeneidad de miembros y una gran cantidad de temas de discusión. Y muchas de las tareas que precisamente vamos a abordar ahora es presentar muchas más opciones, precisamente de plataformas de presentación de conocimiento, de discusión,
de creación de cursos, de este tipo de cosas, para una vez después de que salimos de aquella pandemia terrible y empezamos de nuevo nuestra vida académica, que ha caminado un poquito lento, pues queremos que cada vez se vuelvan más comunes las reuniones presenciales como estas, porque en realidad siempre es la mejor manera o la manera más directa de poder interactuar entre nosotros. Les agradezco muchísimo el que estén aquí ahora. Y quiero hacerles notar que esta es la primera vez que tenemos una mesa directiva conformada absolutamente por mujeres. Agradecemos a la doctora Vega sus palabras y la felicitamos por asumir este nuevo cargo. Y bueno, con esto damos por concluida la ceremonia de cambio de mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Agradecemos sinceramente la presencia de todas y todos ustedes, tanto aquí en el auditorio como en la transmisión del Facebook Live. Y agradecemos especialmente el valioso apoyo técnico del ingeniero Juan Barbosa Castillo e Ivette Rosas del Departamento de Cómputo del Instituto de Fisiología Celular por hacer posible esta transmisión. Finalmente, les invitamos cordialmente a acompañarnos al convivio que tendrá lugar en el patio anexo de la cafetería del IFC. Y bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí.